Amigos, regresamos a As Mundial y habíamos dejado una pregunta ahí en punta. ¿Es descabellado pensar que el Balón de Oro lo puede ganar Lionel Messi? ¿Qué piensa Eduardo Burgos en España? Quiero hacer un poco de memoria. En 2022, tras que Messi gana el Mundial, hay una imagen instantánea que se hizo viral, que fue Mateo Messi diciéndole a su padre que cómo es posible que ganara el Balón de Oro, el octavo Balón de Oro. Y él dijo, no sé. Al final, muchas veces estas votaciones son de periodistas que tiran más por lo sentimental, tiran más por lo subjetivo, no son objetivos, y ahí Messi siempre va a estar entre los 10 primeros. Ahora mismo para mí no lo merecería, en ese caso sería Fabián, porque lo ha ganado todo. Si tenemos que hablar en títulos colectivos y demás, ha sido campeón de todo, de Francia, de Europa y ahora el Mundial, incluso finalista de clubes. Por ese lado, siendo justo sería él, pero claro, si ya tiramos por lo que hablábamos antes de tema popularidad, pues estarán ahí Lamine Yamal, estarán Bellingham, estarán Mbappé y todo dependerá de eso. ¿Qué piensa Jair? Híjole, es que descabellado no me suena porque cualquier cosa puede pasar en ese tipo de trofeos. Cuando es un galardón individual y cuando es una academia, una organización la que da el trofeo, cualquier cosa puede pasar. Por lo que vimos en esta última temporada, no debería suceder, porque Lionel está jugando en Estados Unidos, con el Inter Miami, una liga que no destaca, un equipo que no destaca. Lo único destacado y que claro que se le aplaude es el tema de esta Copa del Mundo reciente. Pero ¿dónde dejamos a todos los futbolistas que están en ligas superiores, que están jugando Champions League, que están jugando la Liga, la Premier, que jugaron el Mundial? Para mí no debería llevárselo Lionel. Pero insisto, o sea, descabellado tampoco me suena porque puede suceder después que una organización quiera darlo. Es verdad, y argumentos, si quieren encontrar en el Mundial, pues tienen suficientes como para entregárselo. Yo soy más de que se lo den a un jugador que se mantiene en la élite europea y que también pese el rendimiento en clubes, porque la temporada sí que ha sido larga. Quiero preguntarles acerca de los técnicos. Hoy se ha conocido en Europa que la Federación Italiana de Fútbol ha iniciado contactos, por lo menos sondeos, más que contactos formales, con dos entrenadores a los que les quieren entregar las llaves del fútbol italiano para que Italia precisamente vuelva a la élite del fútbol mundial y a disputar una Copa del Mundo después de 3 ocasiones consecutivas de no hacerlo. Uno de esos es Pep Guardiola, hombre que salió del Manchester City, no necesita presentación, y el otro, pues, obviamente tampoco. El otro es Carlo Ancelotti, actual técnico de la selección de Brasil. Eduardo, ¿con qué ojos hay que tomar esto? Porque, a ver, tenemos a Pep Guardiola, evidentemente, que si le falta un reto en su vida futbolística es asumir una selección. Y del otro lado, pues Carlo Ancelotti, me imagino absolutamente concentrado en lo que es la selección de Brasil, la selección más importante que hay por historia en el mundo. Y no sé si con el corazón dividido por que su amada Italia, pues también lo llamará de cierta manera. A ver, primero voy a ir por partes, voy a ir a por lo que me queda más cerca, que es Brasil. Y hablando con ellos, bueno, sí que es verdad que hace 2 semanas Italia le propuso el cargo a Ancelotti y este lo rechazó, no con pesar, porque al final en Brasil ha entrado muy bien, está adaptado, es el técnico que más cobra en el mundo, con 2 millones de euros. Y bueno, él está centrado en el nuevo ciclo, porque es ahora cuando empieza de verdad el ciclo de Ancelotti en la Canariña. Luego Guardiola es el sueño, deseo de toda Italia, de todo el mundo, y es normal, pero Pep ahora mismo, tras salir de 10 años en el City, quiere tomarse un break, como dice Barcelona, tomará un año sabático, y por opinión y un poco también por lo que te viene diciendo y demás, estaría más abocado a asumir las riendas de Inglaterra en caso de otro desastre de Tuchel, ya sea en la Eurocopa o ahora en la Nations, antes que Italia. Al final también Italia tiene un problema, y es que yo lo decía también, creo que era Ibrahimovic, y es que si quieres ver en Italia un jugador que tenga magia, que tenga clase, que la gente vaya a verle al campo, a la Serie A no puedes ir. Esos jugadores siempre quedan muy relegados porque el estilo de juego italiano es mucho más tosco, es mucho más aguerrido. No hay espacio para las individualidades. Es cierto, para ver un jugador que pague la boleta, como diríamos en el fútbol italiano, pues hay que poner videos del año 2010 hacia atrás y siendo generosos. Pero Jair, son dos entrenadores de cierta manera muy diferentes. Ancelotti no te construye un proyecto. Guardiola de pronto sí,
pero no sé si sean los hombres indicados como para cambiar el fútbol italiano. Mucho más Pep Guardiola, que es un estilo completamente diferente al que tienen hoy en Italia y que han tenido toda la vida. Ya cuando te perdiste tantos mundiales, ya no es un tema nada más del entrenador, ¿no? O sea, hay que voltear a ver qué está pasando con los jugadores, con las camadas, las generaciones, la creación de futbolistas. Porque, a ver, entiendo el tema que mencionaban ahorita, un futbolista distinto, ¿no? Para ir a ver al estadio, pero tampoco es posible que no puedas generar un equipo de 11, 15, 20 seleccionados italianos que puedan competir. O sea, ya ni siquiera te estoy diciendo destacar, competir para clasificarse a una Copa del Mundo. Entonces, a mí me genera mucha sorpresa todo lo que ha estado pasando con Italia en estos últimos años. Sorpresa y tristeza, porque yo crecí con una generación también importantísima, lo que fue aquel 2006. Entonces, no logro comprender todo lo que está sucediendo. Ahora bien, en cuanto a los dos nombres que mencionas, sí, para mí, dos nombres distintos, 100%. Yo no sé, a mí también me cuesta mucho ver a Pep Guardiola tomando las riendas de una selección. O sea, a un Pep Guardiola que no esté en el día a día queriendo trabajar, queriendo hacer, queriendo entrenar, queriendo dar indicaciones, analizando, me cuesta por la forma de ser de Pep. Pero tal vez pueda ser una opción interesante para darle una reestructura a todo lo que ha venido pasando. Un cambio de mentalidad y un cambio de aires, que también será importante, ¿no? No nada más un entrenador que sepa de táctica, sino también un gestor que sepa llevar a los jugadores de muy buena forma, que sepa llegarles, que le compren el discurso y que, insisto, más allá de destacar, puedan competir si quieren. Es verdad, el tema no solamente es de entrenador, sino hay que revisar todos los escalones del fútbol italiano. Ahora, muchachos, en Colombia se ha conocido en las últimas horas la renovación de Néstor Lorenzo. Se firma hasta el año 2030. Es decir, que va a estar todas las eliminatorias 4 años más proyectado a la siguiente Copa del Mundo. Pero quiero preguntarles, de pronto, a este nivel, ¿Colombia aguantará, con el ojo de ustedes, desde otras latitudes, una Copa América sin un éxito? ¿Una Copa América sin llegar a otra final, por ejemplo? El título no lo garantiza nadie, pero sin pelear por otra final, teniendo en cuenta que igual están Argentina y Brasil. Pero ¿aguantará el técnico Néstor Lorenzo, según su criterio, sin llegar a una final de Copa América en el camino pensando en la Copa del Mundo? Arranco con Eduardo. Complicado, ¿no? También es un poco como pasa con Italia, la idiosincrasia del futbolista colombiano. Es lo que pasaba hace un par de años con Ecuador. El tema extradeportivo siempre ha pesado mucho. El caso más claro es John Durán. Parecía que apuntaba a delantero de época en el Aston Villa, se fue al Nasser, luego al Zenit y ahora ha vuelto al Trabzonspor, perdón, al Fenerbahce, luego al Zenit y ahora en el Benfica. Por ahí quizá el trabajo de Néstor no sea más de ser un director técnico, sino un gestor de vestuario, que es lo que a la gente normalmente se le achaca mucho a Ancelotti, que es su gran éxito, que no construye proyectos como he visto antes, yo creo que sí lo construye. El ejemplo más claro son la Champions del 21, no, perdón, del 22, y de ahí pues seguir creciendo. Colombia tiene un presente y un futuro muy brillante, creo que es una de las naciones que podría haber dado más en este mundial. Pero si consiguen crear más que nombres un equipo, esa es la clave, que al final fue también lo que hizo Argentina grande en estos últimos 4 o 5 años. ¿Cómo la ves, Jair? Y también hablando un poco de lo que va a ser también el futuro de la selección mexicana, que no va a estar más unido de la mano de la dirección técnica del Vasco Aguirre, con situaciones muy diferentes. Sí, 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 sí. En respecto a lo de Colombia, yo creería que podría mantenerse, porque va a ser un proceso todos estos 4 años de Néstor. A mí me parece que James, a menos que tú me digas otra cosa y que ustedes allá piensen otra cosa o perciban otra cosa, no te da ya más para siquiera una convocatoria en estos 4 años. Entonces es encontrar también a quien tome las riendas, a quien tome la responsabilidad de ser el protagonista, a quien tome este rol tal vez de ya también en el tema táctico, en la cancha,
a encontrar una nueva generación de futbolistas que se puedan ir sumando e integrando, que ya también mencionabas tú y lo vimos en esta Copa del Mundo, hubo varios jugadores que se sumaron y que lo van a hacer y que se van a consolidar en estos 4 años, pero creo que es parte de todo ese proceso que también se tiene que entender de parte de la Federación Colombiana. Y por parte de México son 4 años también en los que buscamos darle una continuidad a toda esta proyección que se vivió para 2026, con Rafa Márquez ya al mando, no Javier Aguirre, y una generación de futbolistas muy joven que tiene muchas ganas y que esperamos pueda también tener estas aspiraciones europeas, desempeñarse en este tipo de contextos, de ámbitos, y quienes que se queden también logren foguearse con una total experiencia. Viene una camada generacional también, porque nosotros tuvimos a Raúl Jiménez como uno de nuestros referentes, pero Raúl no pensamos que vaya a llegar al siguiente mundial, y ahí ya entra el caso de la Hormiga González, que se Sí. recupere Santiago Jiménez, que en Italia no está rindiendo lo que se espera, y algún otro delantero que vaya surgiendo. Muy bien, señores, hemos armado el panorama, por supuesto que a través de los días y ya con el nuevo arranque de las ligas. ¿Cuándo arranca en España la liga, Eduardo? El 8 de agosto, creo recordar que empezaba más o menos. El 8 de agosto, muy bien. Y en México pues ya están dando el torneo. Ya también vamos a hablar de Steven Barreiro por el interno con Jair, que me interesa porque es un jugador que regresa del fútbol mexicano a Colombia, pero eso es otro tema. Hemos armado el panorama, seguiremos día tras día. Por supuesto, armando las ligas internacionales, armando todos los campeonatos, pensando en selecciones, en las copas, por supuesto, de cada continente, y enfocados a la Copa del Mundo del año 2030. Paso a Mundial. Regresamos. Chao, chao.